así tan bella. Sí, esas son... Ponme el nombre. Seguimos aquí abriendo la mañana y en este momento hacemos contacto vía las plataformas tecnológicas con el licenciado César Vargas. César Vargas es ambientalista y con él vamos a abordar temas ambientales que preocupan a la República Dominicana. Buenos días, César. Bienvenido a Abriendo la Mañana. Hola, buenos días, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, César? Excelente. Mira, César, yo creo que el primer tema que nosotros debemos abordar aquí es esa preocupación que se ha manifestado a través de los medios de comunicación, de la intervención que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente con relación a la extracción de material de las dunas de Baní. Primero que tú nos expliques un poquito en términos técnicos el impacto medioambiental, qué tan grave es el tema o si realmente no es tan grave. Mira, muchas gracias. Esto hay que empezar abordándolo desde una mira filosófica, sociológica. En el año 1968, un francés escribió un artículo muy interesante que se llamaba La tragedia de los bienes comunes. La situación en que están todos los bienes comunes, que son propiedad del Estado, es paupérrima, es degradante, porque todo el mundo entiende que como es de todos y no es de nadie al mismo tiempo, porque no existe la posibilidad de poder cuidarlo, pues todo el mundo lo usufructa, se lo roba, lo atrapa, lo explota de una manera irracional, sin permiso, y evidentemente los ecosistemas son como las vacas o como cualquier otro animal que tiene una capacidad limitada para producir o leche o carne o lo que se pueda aprovechar. Entonces la situación en que están las dunas de la República Dominicana, las dunas de Baní, la situación en que están las costas de la República Dominicana, los lagos, los ríos y todo lo que son áreas comunes que no son de propiedad privada, donde hay alguien que lo cuida, que lo vela, que invierte en eso, tú te das cuenta que estás en una situación difícil. Fíjate tú que, por ejemplo, la Reserva Científica de Ébano Verde está en una situación formidable. ¿Por qué? Porque hay una institución encargada que no es nada más el Estado Dominicano, que es el sector privado que la cuida. Si te vas a mirar también en Punta Cana, las áreas protegidas que existen dentro del grupo Punta Cana, te vas a dar cuenta que están muy bien cuidados porque hay gente que vela por ella permanentemente. Pero ¿qué ha pasado con las dunas? Que las dunas están ahí, producen un material bueno para la construcción, barato, y un grupo de ciudadanos desde hace mucho tiempo, que igualito como sucede en Baní, sucede en mucha agua en San Cristóbal, sucede en Jarabacoa con el ébano verde, sucede en Constanza con los pinos, sucede en Bávaro, como también en la arena de la playa de Macao y en otros lugares como la Bacama. La gente se la roba, la gente se apropia porque el Estado Dominicano no puede tener un militar en cada puesto. Y lo que la gente demanda cada día más en protección de los recursos naturales es que haya más militares, que haya más Estado. Y nosotros sabemos que el Estado está en una incapacidad física y económica de poder proveer seguridad a los bienes públicos. Entonces, la situación de la República Dominicana es muy complicada cuando tú tienes mucha gente en forma de mafia, en forma de asociaciones ilegales, apropiándose de los bienes públicos que nos pertenecen a todos. Y el problema que tenemos con las dunas de Baní es que es un ecosistema frágil, complicado, que depende mucho del clima y que esa acumulación de arena que hay ahí, que no te puedo decir que no se puede explotar porque hay formas racionales y para eso están los estudios de impacto ambiental. Y una vez un particular presenta al Estado Dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente una solicitud para explotar una parte de arena del ecosistema fuera del área protegida, el Ministerio le evalúa, verifica las cantidades y te dice, sí, te voy a dar un permiso para que puedas sacar arena de la zona fuera del área protegida donde tú vas a poder explotar 5.000 metros cúbicos de material, pero no te puedes pasar de ahí porque la capacidad de producción dinámica del ecosistema se vería afectado si tú sacas más de 5.000. Entonces, al sacar más material,
tú estás condenando y estás afectando la biodiversidad y la forma en que se maneja ese ecosistema. La realidad, Ari, es que nosotros desconocemos todavía hoy, en el siglo XXI, cuando mandamos gente a la luna y mandamos gente al espacio, nosotros desconocemos hoy todavía cómo funcionan exactamente los ecosistemas en todas partes del mundo. Antes de pasar con su César, otra cosa, para que tú me hables breve, una diferencia. La diferencia entre una extracción dentro de un río, por ejemplo, la extracción que se hace desde el río, me refiero a la diferencia en impacto ambiental, y la extracción que se hace desde la orilla. Por ejemplo, en este caso, que es arena que se extrae de las orillas, de que no están dentro del mar, sino que pertenecen al área de playa, y que probablemente tampoco pudieran tener una distancia con cierto grado de prudencia. ¿Qué tanto impacto genera una cosa y otra? Mira, cuando tú tomas en cuenta que la situación de la mayoría de los peces de agua dulce está en franca extinción, o sea, los peces están desapareciendo como consecuencia de la explotación, de la contaminación y de la extracción de agua de manera discriminada. Cuando tú bajas el nivel del caudal ecológico de un río, tú estás poniendo en una vulnerabilidad. Es como cuando la gente es muy pobre o la gente tiene problemas de pobreza y está exactamente en el lugar donde hay un volcán que puede estar en erupción o puede pasar un huracán. En la medida en que un río se encuentra mayor explotado, en una peor situación se encuentran sus especies. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ríos no son limpios porque son limpios per se. Para que un río tenga limpieza significa que tiene que tener algas que puedan consumir el material orgánico que llega al río a través de las lluvias, a través de los vertidos, porque a los ríos se puede verter, efectivamente, como se puede verter agua tratada y algunos contaminantes al mar, y también se puede verter al subsuelo y al suelo. Todo eso se puede hacer y eso lo prevé la ley dominicana bajo ciertos estándares, condiciones y parámetros. Cuando tú te metes al río, estás impactando todo un ecosistema del fondo del río, estás impactando de manera negativa la forma en que se alimentan, comen, se reproducen, duermen, y todos estos animales están. Además de que los animales viven en una especie de cooperación social. Un animal no puede vivir solo, todo animal depende de otro animal. Cuando tú extraes, cuando tú sacas, estás sacando no solamente el estrato en el que ellos viven, en el suelo en el que ellos viven, sino que estás contaminando el agua, enturbiando, los equipos que tú estás metiendo allí están tirando combustibles, y esto afecta a toda la cadena trófica. Cuando un pez tiene menos cantidad de aire para respirar, menos cantidad de oxígeno para respirar en las columnas de agua, si la gente no sabe cómo nos entra el oxígeno al agua, lo voy a explicar, es fácil. El oxígeno flota en la atmósfera y como consecuencia del movimiento del agua, el oxígeno permite entrar. Por eso vemos que en las peceras de las casas a la gente le ponen una bombita para que el aire se inyecte desde abajo y después suba y se vaya distribuyendo en las columnas de agua. Cuando los ríos se contaminan como consecuencia de que entró material orgánico que se descompone, las algas crecen y las algas impiden que el sol pueda pasar y afecta y provoca un efecto multiplicador de descontaminación abajo, y todo lo que está ahí empieza a crecer en ausencia de oxígeno. Entonces los animales que no tienen oxígeno son los animales que se reproducen versus los que sí necesitan oxígeno, como los peces y como otros animales acuáticos. Entonces empiezan a morir, se ahogan prácticamente por falta de oxígeno. Cuando tú interrumpes, cuando tú te metes en el río a trabajar dentro del río, a sacar material dentro del río, hay una perturbación mayor en el ecosistema, por lo que para dar permiso de ese tipo se requieren hacer estudios muy profundos que tienen que determinar hasta dónde puede llegar el impacto que podemos provocar en un río y cuál es la capacidad de resiliencia de ese río, cuál es la capacidad que tiene el ecosistema de volver al punto anterior una vez haya ocurrido el impacto, una vez haya ocurrido la apropiación, la explotación humana. Cuando tú sacas material un poco fuera del río, en la zona que se conoce como zona de ecotono en ecología, pero es la zona de transición, es decir, hay animales que son especialistas en vivir en el agua, no pueden salir del agua, están condenados al agua. Los peces, pero hay tortugas, hay cangrejos, hay aves, hay animales que pueden ir y venir y vivir en esa zona entre el mar y el río, entre el río y la zona terrestre. Cuando tú impactas en ese lugar y sacas arena de ese lugar, le estás sacando parte de su ecosistema, donde ellos ponen los huevos, donde ellos se alimentan, donde ellos hacen el cambio de las mareas. Y además, fíjate tú que por algún motivo, desde hace muchísimos años, dijeron que en todas las leyes del mundo, que los 30 metros, los 50 metros, los 100 metros alrededor de los cauces de agua, deben de ser mantenidos porque el ecosistema que hay allí, o sea, los árboles que crecen en presencia de tanta agua, son árboles usualmente especializados.
Al ser árboles especializados, no tienen mucho espacio donde vivir. Son árboles es como si fuera un tipo de humano, si fuéramos comparándolo con las sociedades humanas. Son humanos muy especializados para vivir en lugares muy fríos, muy calientes. Entonces, estos ecosistemas que son tan especializados, que viven cerca del agua, como los manglares, por ejemplo, o como el eucalipto, que vive en lugares húmedos, entonces nosotros necesitamos cuidarlos porque tienen una función que, como dije al principio de la intervención, muchas veces nosotros todavía no conocemos. Ahora bien, ¿cuál es la función que tienen estos? De mantener la integridad de los ríos, de no permitir que las molestias que se suceden en las zonas terrestres terminen afectando lo que es la zona del río. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos un río, lo primero que tenemos que mirar es que ese río tenga todo un cordón vegetal que permita la conservación. ¿Qué hace eso? Que cuando los ríos vienen con lluvia, que ocurre permanentemente, esas lluvias no van a terminar erosionando el río y haciendo que el río se salga del cauce hacia otras zonas donde pudieran ser agrícolas, donde pudieran tener vocación ganadera o donde pudieran tener vocación turística. Si no tenemos esa franja que protege el río se lo va a llevar todo. Entonces, todo lo que tú inviertes, como mucha gente que ha invertido aquí en Bávaro, fíjate tú, que muchos hoteles en los años 90 tuvieron la brillante idea de meterse casi frente al agua en las habitaciones para poder ver el mar, para que las olas le den la cara. ¿Y qué ha hecho el mar? Efectivamente, con el aumento de las temperaturas, con los cambios de corriente, con el aumento de los vientos, se ha desbaratado todas esas estructuras que están cerca del mar, y de los ríos también ocurre lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que tú pierdes todo tu dinero. Pero entonces, a partir de esto, tenemos que saber que la función que tiene este material que está al lado del río y toda esta cobertura vegetal que no crece sin material, entonces tiene la función de proteger al río de la contaminación y proteger también a las zonas terrestres de los embastes que pueden tener los aumentos de los caudales de los ríos en tiempos de lluvia, de huracanes. César. Así, a la orden. Sí, mira, hay diversos factores, como bien tú has señalado, que amenazan nuestros recursos naturales. Otro de ellos son los incendios forestales. Recientemente, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que la mayoría de estos son provocados por los humanos, por la mano del hombre, y que son muy difíciles de lograr un sometimiento a la justicia por la poca posibilidad que hay de reunir pruebas contra una persona en específico que haya provocado el incendio. ¿Qué alternativas hay para enfrentar esta problemática? Mira, el principal problema de los recursos naturales es la pobreza. Y hay una concepción muy equivocada de que la gente cree que los países son ricos porque tengan recursos naturales. África tiene la mayor cantidad de recursos naturales y es pobre. Hong Kong, no. ¿Perdón? No, corroboraba lo que tú decías de África. Hong Kong tiene pocos recursos naturales, Suiza tiene pocos recursos naturales, Japón tiene pocos recursos naturales, Texas no, Las Vegas, Nevada tiene pocos recursos naturales y son muy ricos. Porque donde hay riqueza hay menos atentados a los recursos naturales, porque la gente usualmente, nos guste o no, y ha sido uno de los problemas del derecho del medio ambiente, del derecho ambiental para abordar los problemas ambientales, y por eso se habla de una grave crisis del derecho, de que no ha podido resolver el tema de la contaminación, no ha podido resolver el término del cambio de conducta, no ha podido resolver el tema del plástico, no ha podido resolver el tema de la energía, etcétera, etcétera. En el caso de los incendios, la mayoría de los incendios son provocados por una agricultura equivocada y por culturas que tienen que ver con el aprovechamiento de la tierra. Es más barato quemarla que fertilizarla o que utilizar productos para poder mantener a raya lo que la gente llama maleza, que no es maleza, sino otro tipo de árbol que tú no quieres cultivar y que no quieres que se dé de manera natural. Y entonces también las actividades humanas como el camping o las actividades normales, la gente fumando, haciendo fogata, cocinando, a veces no toma las medidas adecuadas y se producen incendios. Pero muchos de esos, que los he visto personalmente, por ejemplo en las zonas de Bánica y en zonas de montaña, es que la gente las quema para poder sembrarlas de productos de ciclo corto. Y esos fuegos se salen de control cuando las temperaturas son adecuadas, cuando hay altas temperaturas, hay poca humedad, hay poca lluvia. Entonces estos fuegos que, déjenme decirle, los incendios suceden hace 400 millones de años. O sea, nosotros sabemos que hay fuego porque antes de que existieran los árboles no podía haber fuego. Los fuegos nacen junto con los árboles grandes. Donde habían pequeños musgos húmedos, los fuegos se quedaban muy controlados. Pero los fuegos grandes...
Los fuegos son una especie de actitud de sobrevivencia de los agricultores. En muchos casos sí, la mayoría la mayoría de los incendios son realmente producidos por agricultores. Procurando... También, pues, evidentemente que hay delincuentes, evidentemente gente que dedica a quemar para poder luego utilizar el área, que no son meramente agricultores, sino gente que se quiere robar terrenos. Ha sucedido mucho con los manglares, incluso en San Pedro de Macorís, que tú queman los manglares y luego los rellenan y luego construyen, evidentemente en áreas ilegales, en áreas que pueden ser hasta del SEA. Entonces, los fuegos no son malos per se. Los fuegos de manera natural son normales. Los ecosistemas saben lidiar con fuego. Incluso hay árboles que necesitan el fuego para estimularse. Pero los fuegos que son provocados, los fuegos que son que tienen un origen humano, evidentemente que son malos porque primero atentan contra los recursos naturales, porque es un fuego que se ha creado, no un fuego que ha salido natural como consecuencia de la acumulación de combustible en el suelo del bosque. Pierde proporción. Sí, César, Charmín Díaz de este lado, hace un tiempecito nos conocimos porque participé contigo en una campaña junto a Arisleda Villalona, la condesa. Claro. ¿Cómo estás? Hola. Quería preguntarte sobre el foro que se estuvo celebrando recientemente, Bandera Azul, que ya tiene un par de años, ya vienes desarrollándolo un par de años. Mira, Bandera Azul es un programa sumamente interesante, voluntario, donde las personas que operan segmentos de playa lo adoptan. Es un programa internacional que reconoce a playas que manejan el segmento costero de una forma sostenible, lógica, ecológica, que toman en cuenta que las playas no son solamente áreas para bañarnos, sino que son el ecosistema de cangrejos, de peces, de tiburones, de corales, de tortugas. Aquí en el país anidan una gran cantidad de tortugas y las tortugas son indispensables para mantener los arrecifes de coral y para mantener el mar en equilibrio, porque se alimentan y porque fertilizan y porque son importantes para todo el ecosistema de coral al mantener las algas a raya, y las algas no matan los corales y los corales no producen arena y la arena nos llena las playas y podemos caminar y ellos pueden poner sus huevos luego en la arena, etcétera, etcétera. Bandera Azul es un programa que está en República Dominicana del año 2004. Es el principal programa a nivel internacional que reconoce cuando un segmento de playa, que puede ser un hotel o una alcaldía, maneja la playa de manera adecuada, tomando en cuenta que la playa es un lugar para nadar, para sentarse a leer, para hacer snorkeling, para distintos usos. Y la idea es armonizar, que los botes, que los bañistas no se salgan de un área de seguridad, que haya una persona como un salvavidas que esté pendiente. Fíjate tú que la mayoría de la gente que se ahoga en República Dominicana no se ahoga en playas Bandera Azul. Se ahoga en playas donde usualmente no hay un servicio de seguridad inmediato que pueda advertir, porque en la playa el problema es que la playa es un ente riesgoso. Entrar al agua, por eso hay 3 tipos de bandera. La playa son lugares riesgosos, los ríos son lugares riesgosos, las piscinas son lugares de riesgo y no pueden estar siendo explotadas y administradas por nadie sin tener un equipo de salvavidas, sin tener un equipo cuando me refiero a binoculares, flotadores, camillas. Hay todo un andamiaje de cosas, aparte de una persona que pueda manejar esto, que pueda prevenir, que pueda ver que una persona se está alejando mucho del área de seguridad, que está saliendo del área de boya, que está entrando un bote que le puede dar un golpe, puede provocarle la muerte, que ha ocurrido muchas veces con los jet ski. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el año 1964 la ley dominicana establece que ninguna playa puede ser explotada, ni piscinas tampoco, sin la presencia de un salvavidas. Y todavía en muchos lugares en República Dominicana no existen servicios de salvavidas en las playas ni en los ríos. Y esto es una grave violación a los derechos de las personas. Usted no debe de llevar a sus hijos y su familia a lugares donde no existe un centro de atención inmediata en caso de problemas. Eso es interesante porque yo creo que pocas personas conocían de ese dato, de que ninguna playa puede ser operada sin la presencia de un salvavidas. Claro, los salvavidas son muy importantes. En el programa Bandera Azul se le exige que los salvavidas deben estar actualizados cada 2 años y deben de evidenciar cómo se actualizan, porque todo va cambiando. Los equipos que se utilizan para el rescate, los tipos de sustancias que se deben de colocar,
hasta dónde llega el tipo de ayuda que se puede dar en una playa primaria, luego hay que enviar a un centro médico, a qué distancia tiene que estar la torre de salvavidas, a qué altura, cuál es la inclinación. Pero quizás una de las cosas más importantes de Bandera Azul en este país, aparte de mantener monitoreo permanente de la calidad de agua de la playa y programas de educación ambiental, es que se debe garantizar el uso de acceso público a la playa y que la playa tiene que estar limpia y que además la playa tiene que ser libre de obstáculos y acceso para las personas con algún tipo de discapacidad César, que puedan entrar a la playa. Ajá. de manera muy breve, ya no tenemos tiempo, de manera muy breve, ¿qué impacto ambiental representa el ejercicio de uso del río Fula en Bonao? Es decir, ¿qué representa eso? Esa chercha ahí adentro, bebiendo romo, fumando juca y comiendo arroz ahí adentro. ¿Qué representa eso en términos ambientales para ese afluente? La guinea te la cocinan ahí, tú la eliges del corral. María Santísima. Sí. Desastre. Bueno, lo primero que eso constituye es un delito por omisión por parte de las autoridades. Lo primero. Ya. Mucha gente no sabe que eso afecta al río. No lo sabe. ¿Crees que es normal? Fíjense, señores, este país ha cambiado muchísimo. Este país no es lo mismo que del año 1994 a la fecha. Aquí no había luz, no habían vehículos para taxi. Aquí no había agua, aquí no había que recoger la basura, no había quien quejarse, aquí se aplaudía cuando se iba la luz. La gente está acostumbrada a utilizar los ríos porque son los bienes comunes que nadie cuidaba para todo, para bañar el perro, para lavar los carros, para lavar los motores, para sacarle agua, para sacar tierra si necesita. Hay gente que todavía tiene esa cultura en la cabeza y hay que seguir trabajando con el tema de educación ambiental, pero mientras tanto, las autoridades están ahí y saben muy bien que los ríos no son para eso. Los usos de los ríos no son para eso. No te puedo decir que no hayan balnearios. Por supuesto que hay balnearios, pero no se puede cocinar en el balneario. Porque el arroz no puede caer al agua, porque te va a tener grasas. Y las grasas impiden que el oxígeno pase a la columna de agua. Oigan ahí lo que hacen cocinado. De César, muchas gracias, César. Verdaderamente que muy interesante, muchos elementos técnicos, muchas informaciones que la gente desconoce, sobre todo el tema del salvavidas que me llama la atención. Es decir, uno lo imagina, pero verdaderamente la República Dominicana, que se constituye en el país de dejen eso así, pocas cosas ocurren. Gracias, César. Estoy a las órdenes en las redes sociales. Un abrazo, feliz día. Da las redes sociales para seguirte. En YouTube es César Antonio Vargas Pimentel y César Vargas Pimentel en Instagram y en Facebook también. Gracias, César. A ustedes vamos a una pausa. Abrazo.